Dice así la palabra de Dios. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá, al sur del Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al jebeo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Mirrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas sus ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo mataron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Al líder político y militar inglés Oliver Cromwell se le atribuye la siguiente frase: confíen en Dios y mantengan seca
su pólvora. Y se le atribuye en un momento en el que tenían que pelear una batalla y para disparar el rifle había que preparar y cuidar la pólvora. Confíen en Dios y mantengan seca su pólvora. Eso fue en resumen, hermanos, la actitud de Josué. Y ha de ser también la actitud de todo el pueblo de Dios. Israel no poseía armas avanzadas en esta lucha. Israel no tenía carros y caballos como sus enemigos, pero Dios estaba de su lado. Y el pasaje nos muestra la manera en la que Josué y el pueblo se esforzaron con confianza en la promesa de Dios. La promesa de que Dios les daría aquella tierra en donde habían plantado sus pies. Recapitulemos el contexto y veamos o detengámonos en dos pensamientos en particular. En primer lugar, el contexto, hermanos. En el capítulo 10 vimos cómo Israel derrotó a los reyes que estaban al lado del sur. Y ahora se nos habla de reyes que estaban al lado del norte. Había dicho la ocasión anterior, como Israel al cruzar por el Jordán se encontraría más o menos a la mitad en relación a los dos reinos o a los dos francos en donde se enfrentarían a sus enemigos, al norte y al sur. En el capítulo 11 encontramos aquí a los reyes que estaban del lado norte. La arqueología nos dice que Azor era una ciudad muy grande y que por ella pasaba un camino que comunicaba de manera estratégica a Egipto con Siria y Mesopotamia. En otras palabras, un paso obligado en la geografía. Y eso nos habla más, hermanos, de la importancia que tendría esta batalla, lo que significaría para Israel que Dios entregara en sus manos a enemigos como estos. Por lo demás, el capítulo se parece bastante al anterior. Dios anima a Josué, le dice en el versículo 6, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Lo mismo veíamos en el capítulo anterior. Josué y el ejército arrasan con aquellos reinos. Se nos dice también cómo es el Señor el que está reuniendo a estos pueblos para que se enfrenten con Israel. Lo dice el versículo 20, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Israel había visto en otras generaciones cómo Dios endureció el corazón de Faraón y ahora estaba viendo lo mismo, pero con pueblos enteros. Dios, en efecto, les estaba dando la tierra por posesión. Pero hay dos cosas, hermanos, en el pasaje en la que me gustaría que nos detengamos un poco más, cosas a las que quiero llamar su atención. En primer lugar, que lo que tenemos aquí en la descripción de Israel y de sus enemigos es la de un ejército sobrepasado, un ejército sobrepasado. Y el sentido común nos dice que no hay que pelear con un ejército que nos sobrepase por mucho. Tanto nos lo dice que el Señor Jesucristo lo utilizó al hablar acerca del costo de seguirlo a Él. Dice que si el capitán de un ejército ve que vienen contra él con 20,000 y este capitán solo tiene 10,000, ¿qué es lo que va a hacer? Lógicamente, va a querer ofrecer términos de paz y rendirse. Pero no era eso lo que Dios le estaba pidiendo a Israel. Y el pasaje, hermanos, nos da una descripción amplia de cómo eran los enemigos de Israel. ¿Por qué? ¿Solamente para satisfacer nuestra curiosidad? No, para que veamos el contraste que hay entre el armamento y la tecnología que tenían los enemigos de Israel y lo que el Señor va a hacer con ellos. Vean, por ejemplo, en el versículo 2, además del rey de Azor, se nos dice, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente,
y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. En otras palabras, muchos pueblos, muchos reinos que se unen en contra de Israel. El versículo 4 lo describe así: estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Israel no tenía carros, Israel no tenía caballos, Israel no tenía esa clase de armamento. Pero Israel tenía orden de marchar por la fe, una orden que Dios les había dado desde el libro de Deuteronomio. Escuchen, por ejemplo, lo que el Señor había dicho por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Constantemente el pueblo tendría que recordar: el Dios que promete protegernos en este momento es el mismo que hizo milagros y proezas, que hizo prodigios y señales, trayendo plagas sobre nuestros enemigos en la tierra de Egipto. El mismo Dios que habíamos visto en Génesis, que hizo los cielos y la tierra, el Dios que preservó a Noé, el Dios que hizo pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, es el mismo Dios de Israel. Y vean aquí, hermanos, y es algo que hemos estado repitiendo al ver el libro de Josué, un patrón con el que Dios obra. Y déjenme ponerlo de esta manera: Dios es el Dios de los imposibles. Dios es el Dios que nos manda a luchar contra un ejército cuando nosotros estamos sobrepasados y no tenemos el mismo armamento. ¿Por qué? Lo hemos visto una y otra vez. Porque esa es la manera, el lugar en donde Dios nos pone, para que dependamos de Él y para que al final Él sea glorificado, para que en el triunfo podamos decir: la gloria es de Dios. Pero además vemos que la fe, hermanos, se posa en particular sobre la promesa para obedecer. Y este es un detalle que también encontramos en el texto. Vean lo que nos dice el versículo 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y nos dice el versículo 15: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo. Lo leíamos ahorita en Deuteronomio 20. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué hizo Josué? Confió en la palabra de Dios. Josué dijo: hemos recibido la ley, Dios usó a Moisés para que nos la entregara, y ahora mi responsabilidad es obedecerla. Y es así, hermanos, que funciona la fe. La fe puede ver un ejército sobrepasado, y la fe muestra un desdén, como si no nos importara que vienen contra nosotros de esa manera, para decir: mi confianza está en la promesa. La fe, entonces, por su naturaleza, desdeña las circunstancias y mira al Señor de la promesa. Como nos lo dice el Salmo 20, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Así que, si bien nos separan siglos de Josué y nuestra batalla no se ve exactamente de la misma manera, la esencia de la fe, la esencia que demostró él y que demostramos nosotros, permanece igual. Es la misma. Dios nos ha dado promesas, Dios nos pone en circunstancias en las que nos vemos sobrepasados. ¿Y qué tenemos que hacer? Confiar en la promesa y obedecer a nuestro Dios. Pero además de un ejército sobrepasado, veamos aquí, hermanos, y este es mi segundo punto, que se trataba de una batalla duradera. Una batalla duradera. Es muy fácil leer el capítulo 10 y leer el capítulo 11 y decir: pues como que la batalla estuvo muy sencilla.
porque se dice fácil, se cuenta muy rápido, tan solo en 2 capítulos, todos los reinos que Josué y el pueblo habían vencido. Pero el versículo 18 nos dice en realidad lo que tomó esta narrativa. Versículo 18 nos dice: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. En otras palabras, no fue una batalla fácil, no fue una batalla breve. Y es aquí, hermanos, que podemos resaltar cómo se ve la responsabilidad del hombre en acción. ¿Quieren ilustrar cómo se ve la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Bien podemos ver el libro de Josué. Dios promete dar la victoria, Dios es el que da la victoria, el triunfo y la gloria es para Él. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo? El pueblo tiene que ir a la batalla, el pueblo tiene que sacar la espada, el pueblo tiene que desjarretar los caballos y quemar los carros a fuego. Es el pueblo el que tiene que pelear. Por eso, hermanos, podemos decir que las promesas de Dios, y este es uno de los principios que aprendemos aquí, no son sinónimo de que las cosas vayan a venir en automático. Los cristianos no vivimos de esa manera. Los cristianos no decimos: Dios ha prometido y por tanto vamos a sentarnos aquí a descansar. Dios nos ha dado promesas, Cristo nos ha dicho en la gran comisión que Él va a estar con nosotros, por lo tanto, vamos a relajarnos, hermanos. Vámonos juntos a la playa. No vamos a ofrecer batalla a este mundo. No, esa no es la actitud. ¿Cuál es la actitud? Hermanos, el libro o la carta a los Hebreos la resume de esta manera: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Déjenme ponerlo en otras palabras. Dios no nos ha prometido en nuestra vida cristiana que el combate va a ser breve o que la batalla va a ser sencilla. Hermanos, en las batallas hay sangre, y en la vida espiritual, por analogía, podemos decirlo así, hay también un esfuerzo, hay lágrimas. Los cristianos llevamos cicatrices, los cristianos hemos caído más de una vez, y quizá hemos caído más de una vez gravemente. El Señor nos vuelve a levantar, y así heridos seguimos peleando. Fe y paciencia. Y eso lo vemos, hermanos, en este pasaje. Josué tenía que pelear, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No nos rindamos entonces, hermanos, hasta que esta vida descanse de la guerra y abra paso a los nuevos cielos y la nueva tierra que Cristo ha prometido para nosotros. Hasta aquel día tenemos que seguir como esa iglesia militante. Tenemos que seguir en la batalla. Tomemos fuerzas en nuestro Dios en esta mañana. Pidamos de esa gracia, al momento de la predicación para decir: Señor, anima mi corazón para que yo pueda ser un buen soldado de tu Hijo Jesucristo. Amén.